Para mí es un plan platita, pero en verdes, digamos. O sea, el plan es A pisar ver. el dólar. Y el plan es pisar el dólar, digamos. Populismos hay de todo tipo de color. Este es un populismo de derecha que en vez de regalar pesos para las elecciones, te trata de regalar dólares. Me parece que está claro que cuando vos ves el accionar de la política económica, la fiscal y sobre todo la monetaria y la cambiaria, eh, Milei necesita cumplir con su promesa electoral, sobre todo porque para un outsider es muy importante ganarla de medio término. Digamos, no tiene las mismas implicancias que, que para un partido consolidado. Y bueno, ese plan de llegar con el dólar barato, lo cual generó un boom de consumo en los últimos 9 meses por lo menos. Y la inflación en baja, bueno, se pinchó un ratito antes, ¿no? Digamos, con esta última suba del dólar, porque la verdad cuando vos lo mirás retrospectivamente, es cierto que el dólar, por suerte, encontró un techo con el rearme del carry y ahora está levemente a la baja, pero lo cierto es que nos quedamos con tasas más altas y creo que el principal problema de hoy es que la tasa que te estabiliza el dólar te frena la actividad. Y te frena la actividad porque básicamente la actividad crecía en aquellos segmentos que tenían básicamente el impulso al crédito. Con estos niveles de tasa, el crédito, sobre todo en compañías, por lo menos nosotros en los datos adelantados, ya vemos una reversión, o sea, ya vemos que empieza a caer. Y eso va a hacer que la demanda global pierda velocidad. No es una situación catastrófica, pero cuando de vuelta mirás el accionar del Banco Central y el de la Secretaría de Finanzas, que operan en tándem, está claro que el objetivo es volver a encontrarle un punto de, de estabilidad al dólar, y la verdad digamos, con un nivel de detalle que creo que deja muy expuesto al Banco Central. A ver, la semana pasada la arrancamos eh, con un mercado de futuros que ya empezaba a cruzar el techo de la banda en el primer trimestre del año que viene. Y yo te diría que a partir del jueves, por lo menos, eh, empezamos a ver al Banco Central operando en ese tramo de futuros, tanto en marzo, abril como en mayo. Hoy nos parece que sigue estando ahí presente en el primer trimestre, porque obviamente si yo pienso que el año que viene no hay más bandas, lo razonable es desarmar el carry antes, y ese antes en Argentina siempre es antes de la elección. Entonces íbamos a Claro. encontrarnos con el problema de que si el dólar superaba el techo de la banda el año que viene, lo más probable es que tocara el techo de la banda antes de la elección. Entonces hoy estás viendo al central muy activo ahí, pero bueno, son los problemas de haber llegado a esta etapa de la estabilización que ahora requiere, para mí, recalibrar el modelo y no veo que el gobierno tenga muchas ganas de hacer eso. A ver, aclarame un poquito eso, porque coincidíamos hasta hace un mes, digamos, el tema del plan platita con el dólar barato, ¿no? El plan platita al estilo Menem, voto cuota, Macri 2017, ¿no? Vos lo definiste bien, ¿no? Populismo de kirchnerista con pesos, populismo menemista o de a la derecha con atrasándote el dólar y dándote todos los dólares necesarios. De hecho, el primer semestre fue una fiesta, digamos, porque tuviste Sí, todos claro. los dólares del adelanto del ingreso de la cosecha gruesa, más los dólares que puso el Banco Central antes de la unificación cambiaria, que puso como 5.000 millones de dólares, ¿no? Una parte en el spot y una parte en la brecha para mantener todo eso. Ahora, vos decís que sigue siendo un plan platita, por eso yo decía un poco provocativamente que eso podía continuar si, como decía hace un mes Caputo, vos lograbas monetizar la economía con dólar y con peso. Ahora no la podés monetizar ni con dólares ni con peso, porque no tenés ni dólares y los pesos lo tenés atrapado porque te tironea, si no, el tipo de cambio. ¿Cómo vos crees que sigue ese plan planteado? Porque decimos, No, no, che, lo la que digo cuota, es los que créditos hipotecarios, todas esas cosas que era parte del combo para este año y bueno, y está haciendo ruido, digamos. no, está bien la aclaración, Maxi. Lo que digo es que estás tratando de que no se siga deteriorando ese Claro, esquema, claro. porque obviamente si vos no metías este apretón de tasa y no metías al Banco Central a operar en futuros, y la verdad que íbamos a tocar el techo de la banda. O sea, quedamos peligrosamente cerca. Y ahí, bueno, me exime la realidad de explicar que pesos para que haya una devaluación siempre hay. Por más programa monetarista que vos tengas, los stocks siempre están listos para correr si la situación lo amerita.
Entonces lo que está haciendo ahora, tratando de hacer el gobierno, es, bueno, che, no toquemos el techo de la banda, porque por más que 14.000 millones de dólares es un montón de dinero para intervenir en el techo, también sabemos que el día que el dólar toque el techo, si eso está muy lejano del evento electoral, la única tarea nuestra va a ser cuánto vendió, cuánto les queda, cuánto vendió, cuánto les queda, y pones al mercado en una modalidad de saquear al Banco Central, para la cual los argentinos tenemos una especie de posgrado, digamos, en eso. Y vos pensás que hoy este es un dólar que tiene presión al alza, básicamente con una curva de pesos que no se desarma. O sea, ¿por qué tiene presión al alza? Bueno, pues se retiró el campo, pero ahí sigue firme la demanda de importaciones, sigue firme la demanda de turismo, y hasta que el fondo no te dio el ok, seguía firme la demanda del tesoro. Por supuesto que una vez que el fondo te dio el ok, listo, el tesoro no compró más y se irá a pelear con el Fondo Monetario el año que viene. Pero mi punto es, si vos realmente te bancaras una flotación entre bandas, probablemente el escenario hubiese sido tocar 1452, empezar a vender y ver cuánto convencía eso el mercado. A ver, el carry trade nocional, digamos, ¿no? O sea, mirarle caps contra el techo de la banda, ya se había rearmado hace 2 semanas y monedas. Y sin embargo, el Banco Central tenía que seguir metiéndose a apretar en el secundario del ECAPS y se tenía que seguir metiendo a apretar en la curva de forwards. Entonces, me parece que está claro que si vos lees la política monetaria con el discurso del gobierno, no la entendés. Ahora, si vos lees la política monetaria como un target de estabilidad del tipo de cambio, entendés todo. Digamos, ahí todo hace sentido, todo tiene coherencia con todo. Kirchner diciendo, vamos a absorber pesos, todo lo que sea necesario para que la meta agregado. La verdad que está absorbiendo pesos mirando el dólar. Los que operamos en el mercado lo vemos. Se pone picante, aparece el central del futuro, se pone muy picante, aparece en el secundario del ECAPS. Eso me parece que hoy ya es como nosotros leemos el accionar de la política monetaria. Soy sincero, como táctica, me parece que tampoco Milei tiene tantas alternativas, porque la verdad que el escenario electoral en términos del view de mercado, es asimétrico. O sea, si pierde es un problema. Y si gana, bueno, tiene cierto espacio para ir a disputar la reelección. Entonces, la verdad que el gobierno metió mucho para ganar la elección de medio término. Un poco el miedo que tenemos todos es que a los últimos 2 gobiernos que siguieron la misma estrategia, Macri y Alberto, la economía se le rompió o un cachito antes o un cachito después del evento electoral de medio término y nunca más pudo remontar y no religió. Entonces, todo el mundo está diciendo, che, ¿por qué este no va a ser el tercer presidente que no reelige después de estos cimbronazos que tiene la economía argentina? Así que ahí me parece que es una cornisa muy finita por la que le toca circular a Milei. Che, Manuel, faltan 2 meses y medio para que se vote en octubre. Parecías Cristina, che, Manuel. En tu a ver línea... qué viene después, ahí te digo si parece o no, a ver qué viene después. Si viene una cagada de pedo, probablemente. El chaleco de fuerza no. En tu línea de puntos, ¿con qué economía vamos a ir a votar? Mira, yo creo que el plan del gobierno era crecer en vez del 5 o 6 del primer trimestre al 3. Yo creo que vas a llegar estancado. Digamos, no creo que en caída, pero me parece que vas a llegar estancado. El plan del gobierno era, con la inflación acercándose al 1, mi impresión es que vas a llegar en torno al 2, porque creo que en este nuevo régimen de inflación que está Argentina, que es una inflación moderada, digo, para los estándares teóricos, se refiere a inflación moderada a cualquier cosa entre 15 y 60, 70% anual. En esta dinámica, en este régimen de inflación, el traslado a precios es una cosa que ocurre trimestralmente, no ocurre en semanas, ¿no? Yo los veo a ustedes que están, che, y esta semana, che, y ayer, che, y mañana, y cuánto es la lista de precios. Está bien el punto, pero eso era una pregunta relevante para un régimen de inflación alta. Por ejemplo, para lo que pasó post-devaluación de Massa, ahí el día después de las PASO. Acordate que esa vez, en 40 días nos comimos 20 puntos de devaluación. Hoy me parece que la pregunta por el traslado a precios
tiene que ver más con una inflación que ex ante la devaluación, nosotros la estimamos en 25, y ahí cuando vos tenés una devaluación, la dinámica del traslado a precios se define en el primer cuatrimestre. Por ahora lo que estamos viendo nosotros, yo te aclaro que post devaluación nosotros siempre empezamos a mirar datos con periodicidad diaria, ya no miramos semana porque en una semana sos cartera, digamos, si la economía se te mete de vuelta en una dinámica inflacionaria. Hoy en la diaria se ven poquitas cosas, y se ve más sí la presión aguas arriba. O sea, lo que sí pasó con el combo de evaluación y bajas retenciones es que te cambió el trigo, te cambió el maíz, te cambió la carne, eso sí pasó. Todavía no estás viendo en el retail efectos relevantes que te lleven la inflación arriba del 2. Pero mi impresión es que del lado transable, que es lo que viene explicando las tasas de inflación que empezaban con 1, vamos a ver un efecto, y probablemente si los regulados siguen este ritmo, que la verdad que agosto arrancó picante en términos de precios regulados, probablemente tengas inflación de 2, algo. Voy a la cuenta de economista, no de analista político, de economista. A este nivel de actividad y con tasas de inflación en el entorno del 2, en el pasado los gobiernos ganan elecciones. No es un mal combo. Alberto tuvo este nivel de actividad, inflación en el 6, perdió. Digamos, pero Macri tuvo un combo bastante parecido y le fue muy bien en la de medio término. Así que me parece que es un pozo, pero no es una situación dramática. Y además no juega solamente lo económico, sino también la alternativa política, ¿no? Y no, Milei bueno, en ese sentido tiene no mucho voy a eso porque claro. la verdad que, qué sé yo, Felipe Piña habla más de futuro que la oposición en Argentina. Están todos mirando lo que pasó hace 20 años, qué sé yo. No, pero Milei, en la emergencia de Milei, él mismo lo dice, ¿no? Yo estoy acá por el caso de Cristina, de Macri y después de Alberto Fernández, que fue la frutilla del postre. Bueno, entonces, es cierto que más a 10.000 pies de altura, Milei tiene la ventaja de haber roto el bipartidismo argentino, sí, total. Digamos, de la posconvertibilidad para acá, y creo que ahí todavía sigue teniendo una ventaja grande. Y te hago una pregunta respecto a la disyuntiva. Yo decía, bueno, Milei el viernes se plantó. Yo decía, y con estos instrumentos que tenés, hace rato decíamos, podía negociar el 0,01 de la actualización en discapacidad o el bono y demás. Pero vos ves margen para que Milei negocie el grueso, digamos, por ejemplo, aumento 7% de los jubilados, sin discutir el tema de que efectivamente hubo una expropiación directa para los jubilados de parte de sus ingresos y demás. ¿O vos crees que hace en ese aspecto, en este momento, lo único que le queda, digamos, ¿no? Que es aferrarse al ancla fiscal? A ver, yo creo que hay que mirarlo de manera balanceada, porque obviamente uno, si mira esto el último mes, diría que hay responsabilidad de los gobernadores de tratar de votar leyes que es verdad, como dice Milei, que equivalen anualmente a 2,2, 2,3% del PBI en términos de aumento del gasto. Pero también es cierto que esto es la respuesta a, digamos, gobernar por segundo año consecutivo sin presupuesto. Con lo cual el ajuste fiscal, si tiene apoyo popular, lo vamos a ver en las urnas, estamos de acuerdo. Ahora, en términos de instituciones, no tiene ninguna garantía. Y eso es porque vos, en vez de dar una pelea en el Parlamento y por ahí en vez de tener un superávit de 1,6, te hubieses quedado con un superávit de 1,1, ponele, y hubieses entregado solo jubilaciones y el resto lo hubieses eliminado. Bueno, el costo de no generar ese consenso en torno al ajuste fiscal, insisto, del Congreso, no de la gente, a veces las cosas esas no van de la mano, es este nivel de inestabilidad, que al final del día eso y las reservas te explican por qué los bonos argentinos rinden 12%. Porque si el ajuste fiscal depende solo de un partido político, que encima es un partido que está encabezado por un outsider, y encima del otro lado no tenés acumulación de reservas, el punto es, se va Milei y esto es una crisis fiscal y una crisis de deuda. Y el mercado le está poniendo un precio a eso. Y por último, y para ser sinceros, no es que Milei está recaudando más de lo que gasta. Está gastando más de lo que recauda. Simplemente que para tener quieto el dólar, vos le tenés que sacar un poco a los jubilados y darle más a los bonistas. La verdad que el balance es ese. O sea, vos al tenedor del ECAPS le tenés que dar
lo que le sacás a los jubilados para que el tenedor del ECAPS no se vaya al dólar. Obviamente, puesto así, es muy desagradable, pero la realidad es esa. Voy al revés. Si vos quisieras tener superávit global, tendrías que tener una tasa de interés en línea con la inflación, ponerle 2 mensual, en vez de 4,5 como te paga una LECAP corta. Bueno, con 2 mensual de LECAPs, el dólar no valdría ni siquiera 1.400, valdría un poquito más. Entonces, a veces, esto de lo que te generaba, o la necesidad que te generaba que un outsider tuviera que estabilizar la economía, que yo estoy de acuerdo, era Milei con la motosierra a campo traviesa, a matar o morir. Me parece que después de consolidado el gobierno y después de haber tenido varios buenos resultados en el Congreso, yo creo que tendría que haber arriesgado y mandado un presupuesto. Y hoy estaríamos muchísimo más tranquilos. O sea, es que no me quiero meter con el tema LECAP, ¿viste? Porque en realidad capitalizan todos los intereses y vamos a ver después cómo pagan. Digamos, hay un informe de Broda que le hace un cálculo del déficit fiscal contabilizando esos intereses y dice 2,5 puntos del PBI y demás. No hay mucha duda de cómo hacer esa cuenta. No, ya sé, pero no me quiero meter con eso porque en realidad está porque vamos a dar una capitalizando. corrida si te metes con eso, Maxi, por eso. No, está bien. No, yo creo que todos miran, y por lo menos el FMI mira, más allá de que te hice una aclaración, mira el superávit fiscal primario, ¿no? Y yo creo que ahí el tema, este año, para negociar con los gobernadores, no es el tema jubilaciones que está creciendo 16% en términos reales, el gasto previsional, porque está recomponiendo parte de la licuación feroz. El problema es obra pública, que sigue cayendo en términos reales y que estás, pero en un nivel de un ajuste superior al del año pasado, que fue un año pasado terrible, y sobre todo las transferencias de capital a provincia. Además de todo el tema sector público, salario y todas esas cosas del sector público, que lo seguís destrozando este año. Pero me parece que ahí el tema obra pública es un tema, vos dirás, bueno, es 1,5 puntos de PBI, pero es un tema que con los gobernadores era imposible este año, porque la verdad que les reventó todo, reventó la obra pública, la que hace el Estado Nacional en todas las provincias y las que tienen que hacer los gobernadores con los fondos del Estado Nacional en las provincias, lo reventó. No, yo concuerdo, pero también lo que digo es, si vos tenés que tener un déficit financiero de esa magnitud para tranquilizar el dólar, en algún momento vas a ir al mercado local y el mercado local no te va a financiar ese ticket. Porque es claro que cuando vos me pagás 3 puntos más que la inflación mensual, yo empiezo a tener dudas de por qué tanta generosidad. Ahora, con los gobernadores comparto plenamente, digamos, si vos mirás desde que Milei asumió a la fecha, las únicas provincias que tienen más empleo registrado hoy que cuando asumió Milei son Corrientes, Tucumán, Río Negro, Neuquén, y creo que me falta una. Todo el resto rompió empleo de calidad, digamos, no rompió empleo, digamos, público, estoy hablando de empleo privado, público también. Entonces, si vos sumás a la caída de recaudación provincial, que tenés una baja en las transferencias brutal, las directas, y que arriba de eso tenés, digámoslo con sus nombres, apropiación de recursos que son de las provincias, porque por ley hay fideicomisos que deberían gotear a la obra pública provincial. Bueno, en algún momento los gobernadores se despiertan. Yo te digo, hay mucha gente en el mercado que me dice qué vergüenza la responsabilidad de los gobernadores argentinos, siempre igual. Mi respuesta, sobre todo a nuestros clientes del exterior, es yo estoy sorprendido de lo mucho que esperaron. Porque la verdad que quedarse con los fideicomisos y no ejecutarlos era ilegal el día 1. Y de hecho me sorprende que los gobernadores todavía lo pongan en una negociación en términos políticos y que no vayan a la corte por ese tipo de reclamos. Entonces, insisto, si, como dice el propio Milei, el superávit fiscal depende de que gane él, tenés un problema, ¿eh? Y el riesgo país no va a bajar, porque todo el mundo sabe que la democracia significa alternancia. O sea que un día Milei se va, salvo que vos quieras financiar bonos solo por el mandato de Milei. Entonces tenés que pasar los bonos de 10 años a 4. No tiene sentido eso. No. Pero bueno, es lo que toca.